Es un gusto poder saludarles una vez más en una nueva clase de Derecho Laboral 2. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de el control y liquidación de un sindicato. Aparte de ello, recordarles que el material está puesto en el aula virtual para que ustedes puedan accesar a él y puedan leer, si no es que ya lo han hecho, y en ese sentido poder desarrollar y tener una mayor comprensión de lo que ahora vamos a compartir y a extendernos un poquito más en razón de lo que ahí está contemplado, lo que ahí está socializado en el aula virtual. Y por tanto vamos a entrar en detalles con relación a el contenido de ese material en el sentido siguiente. En primer momento vamos a hacer referencia de que en el uso de sus facultades, atribuciones y competencias, la instancia administrativa, la instancia judicial, o en este caso podría considerarse de manera más específica la instancia desde el punto de vista administrativo, encargada de realizar la actividad de control, verificación y todo lo relacionado con la parte administrativa de un sindicato, obviamente es el Ministerio de Trabajo. Pero también en relación a los conflictos de carácter colectivo que se puedan dar entre el patrono y el sindicato, por así decirlo, pues estará también entrando en detalle lo relacionado a la parte jurisdiccional, que en ese caso estamos haciendo referencia de manera específica a el juzgado de lo laboral. En este caso, hacer referencia de que la facultad, la garantía de verificación de las facultades atribuidas al Ministerio de Trabajo y Previsión Social como autoridad pública encargada de verificar y de establecer cuáles son las reglas del juego, si lo queremos decir así, en el ámbito laboral, pues obviamente el Ministerio de Trabajo tiene esa atribución y competencia, en el sentido de darle una personería jurídica a un sindicato, además de verificar el buen ejercicio de las facultades que se le han otorgado a un sindicato, y también es el encargado o el responsable de mantener ese control, vigilancia y observación de las reglas y de las actividades que se desarrollan en cada uno de los sindicatos. Al menos es lo que está plasmado en el Código de Trabajo. Veremos ahora de que no siempre es así, porque el Ministerio de Trabajo, en cuanto al ámbito que le compete respecto a los sindicatos, se muestra pasivo en algunas oportunidades en razón de la verificación y control, dejando de lado esas atribuciones y competencias a las juntas correspondientes a la administración precisamente del sindicato, lo cual es bastante tentatorio para las personas que se dedican a la gobernanza, por así decirlo, del sindicato, en virtud de que no hay un ente contralor que vigile el buen funcionamiento de este. Y en ese sentido lo plasmamos o lo vemos reflejado precisamente en el Código de Trabajo, en el artículo 256, al hacer referencia a lo siguiente, que en esa atribución, facultad o competencia que se tiene de la vigilancia y de las facultades de administración que se le han otorgado al sindicato, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe de respetar tanto la Constitución de la República respecto a lo establecido para el derecho colectivo de trabajo, como también lo relacionado a lo mismo en el Código de Trabajo. Por lo tanto, es importante hacer referencia a las facultades, atribuciones y competencias que también se le han otorgado al sindicato, y en ese sentido a la máxima, a una de las máximas autoridades del gobierno del sindicato. Recordemos, la junta directiva es aquella que tiene la facultad, la competencia de administrar todo aquello que se le ha otorgado por ese principio democrático del otorgamiento que le ha dado el pleno de los afiliados a un sindicato, que en definitivas cuentas se vuelve como la máxima autoridad en la organización del sindicato. Y esa facultad o atribución, esa máxima autoridad, se la delegan en un poder facultado a la junta directiva para que ésta realice ciertas funciones que le competen y que están establecidas tanto en el Código de Trabajo como en los estatutos que rigen el funcionamiento del sindicato. Pues dentro de esas obligaciones, facultades o competencias, específicamente la obligación para esta junta directiva, en el caso específico, es la que tenemos reflejada acá en la pantalla,
y es que debe de obligársele a estas a que lleven cierto registro, cierto control, y para ello, como lo ha establecido el artículo 226 del Código de Trabajo, se establece que debe de llevar, de tener, de registrar precisamente sus actuaciones a través de libros. En el caso particular, ahora en día, obviamente, no hay necesidad de respaldar precisamente en un libro esta información, pero sí hay necesidad de respaldarla precisamente en algún dispositivo de almacenamiento, en cualquier forma o vía para registrar los datos o información que acá se plasman. Recordemos de que el Código de Trabajo data de 1972. En ese entonces o en esa realidad social, obviamente, no existían las computadoras ni otros mecanismos de resguardo, de verificación o de respaldo de información de tipo digital. Y por tanto se estableció en ese artículo 226 que la Junta Directiva debía tener bajo su poder y registrar, en el caso específico, tres grandes rubros importantes. En primero, el registro de los miembros, es decir, de los afiliados a un sindicato, a efectos de verificar cuántos se van agregando o cuántos en el caso específico van declinando de su voluntad de pertenecer a este sindicato. Además, se debe de tener un libro de actas y acuerdos que debe de contemplar o que debe de registrar precisamente todo lo que se va a desarrollar y todo lo que se acuerda en reuniones o sesiones que se tengan tanto de las juntas directivas en particular como también de las asambleas generales, y de todo aquello que se acuerde. Precisamente para ello se debe llevar ese registro, ese control y ese archivo precisamente de esos libros que acá estamos respaldando, que vuelvo a insistirles, no necesariamente pueden ser libros, pero sí que haya un respaldo de esos rubros que acá se están presentando. Lo otro es los libros de contabilidad que fueren necesarios. En efecto, y esta es una de las grandes limitantes que se tienen, en el sentido de que algunas veces los sindicatos no respaldan de manera fidedigna cuáles son los gastos, cuáles son los ingresos y a dónde es que se va a distribuir el capital que precisamente constituye el haber de un sindicato. Y ahí es donde se da el aprovechamiento de algunos miembros de las juntas directivas que no tienen esa visión precisamente colectiva de respaldar, de guardar, de verificar el buen funcionamiento de los fondos que ingresan al sindicato, y hacen algunas veces abuso del contenido de algunos aranceles o, en el caso específico, del contenido del capital que se tiene disponible para la gestión, para las facultades que la misma legislación y los mismos estatutos le han otorgado precisamente para la gobernanza, para el buen funcionamiento del sindicato a los integrantes de la junta directiva. Recordemos que dentro de esa organización que se tiene de un sindicato existe esta junta directiva, que también debe de contar con un tesorero, una persona que se encargue de las finanzas, del ingreso y del egreso del capital con el que debe de contar el sindicato. Además, tenemos que tener de referencia de que cada uno de los miembros está en la obligación de aportar una cuota arancelaria que viene a agrandar o acrecentar el capital de los sindicatos. Y para ello se tiene que tener ese registro, ese control. En empresas grandes, incluso cuando se da el fin de mes, cuando hay varios personas afiliadas o trabajadores afiliados al sindicato, pues ese descuento es en planilla y de manera automática debe de ir abonándose a una cuenta. La mayoría de sindicatos lo que tienen son cuentas bancarias que les permiten ir acrecentando su capital. ¿Y quienes disponen de ese capital o de ese dinero? Precisamente los miembros de la junta directiva, que tienen esas facultades de representación, tanto judicial como extrajudicial, son los que autorizan la erogación de fondos de los trabajadores, en este caso, podríamos decir, de los afiliados, de los miembros del sindicato. Decirles que ese patrimonio no es antojadiza la forma de administrarlo, sino que debe estar también plasmado en los estatutos del sindicato, que debe de definirse cómo se va a gestionar y administrar. En ese sentido, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Allí dejábamos lo del control, lo de la verificación del estatus de los afiliados de un sindicato, y ahora pues pasamos a la parte
complementaria como lo es el caso de el proceso que debe de llevarse a cabo para la liquidación de un sindicato, como lo es lo que tenemos plasmado acá en esta diapositiva, que establece que previo a la liquidación debe haber un proceso, como si estuviésemos en una sociedad de tipo mercantil, que también lleva este mismo proceso cuando se debe de hacer su liquidación. En un primer momento lo que se deberá hacer una disolución y posteriormente una liquidación. ¿Cuándo es que va a proceder en términos generales este proceso o este mecanismo para poder llevar a cabo la liquidación de un sindicato? Pues precisamente tenemos tres grandes causas contempladas en el Código de Trabajo que establecen esa circunstancia que puede dar como resultado la liquidación de un sindicato. En un primer momento, según el literal A de ese artículo que establece las causas por las cuales se va a liquidar un sindicato, está la siguiente: cuando por más de un año el número de miembros hubiere caído por debajo de los 35. Recordemos de que una cantidad necesaria para poder constituirse un sindicato son 35 miembros de una empresa, es decir, 35 trabajadores que se dispongan a la constitución de este, pero que también se entienda que ese es el requisito mínimo que debe de tener de miembros, de afiliados, de trabajadores, un sindicato, lo cual significa que deberá en la medida de lo posible ir acrecentando ese número, pero no ir disminuyéndolo. Si en un año ese número de personas con las cuales se constituyó un sindicato no aumenta y por el contrario decae a una cantidad inferior a la establecida como cantidad mínima para poder constituirse, pues entonces tenemos una causa fehaciente para poder iniciar el proceso de liquidación del mismo. No obstante, debemos de realizar primero el proceso de disolución, que implicaría la finalización de la personería jurídica, es decir, la inscripción o la desinscripción precisamente de esa facultad, de esa atribución o de esa competencia que implica la personería jurídica. Eso es lo que comprende la disolución. La siguiente causa es por imposibilidad jurídica de que subsista el sindicato, como en los casos de cierre de la empresa, la terminación total de la obra u otros semejantes, en el caso preciso de que le haya dado vida al sindicato una circunstancia en particular que haya traído como consecuencia la creación temporal de una empresa o la realización de un proyecto que llega a su finalización. Y a todas luces, pues la causa principal por la cual se constituye un sindicato es luchar y velar por los intereses colectivos de los trabajadores. En el caso específico de no existir ya una empresa que le dé vida a esa relación que existe entre el sindicato y un patrono que se constituirá por obvias razones en una empresa, que sería quizá una persona jurídica que le dé vida también a esa relación que existe entre el sindicato y ese poder económico, como lo podríamos llamar, que le da sustento precisamente a una empresa. En ese caso podríamos decir que al finalizar la empresa, como consecuencia de ello, tendríamos automáticamente la liquidación de un sindicato, porque no habría ya razón de ser, ni habría ya una parte contraria del sindicato a quien exigirle la verificación y el cumplimiento de los derechos establecidos en el Código de Trabajo desde el punto de vista colectivo. Por tanto, no habría un sujeto complementario de la relación sindical en este caso. En esas circunstancias diríamos que al finalizar la empresa, por obvias razones, tendrá que también finalizar la existencia del sindicato que fue constituido precisamente para exigir, para demandar de este patrono, en este caso podría ser un patrono colectivo o una persona jurídica que le haya dado vida precisamente a esa contraparte del sindicato, y por tanto pues estaríamos en la imposibilidad de ejercer una verificación de lo establecido tanto en la legislación laboral como en los en los estatutos del sindicato para el caso específico. Y una tercera causa también que da lugar a la liquidación de un sindicato es por decisión de sus miembros, es decir,
por aquellos afiliados al sindicato, de conformidad a lo que ya ellos mismos se han regido a través de lo que ha establecido en los estatutos. Por tanto, diríamos entonces que son diversas las causas. Unas son de forma en cuanto a reducción de 35 miembros del sindicato, otras son de fondo, por así decirlo, la inexistencia ya de una empresa, y otras pues que son de tipo voluntario, que recaería en la misma voluntad de los miembros del sindicato por disolver esta personería jurídica, por finalizar precisamente esa relación. ¿Cuáles podrían ser las razones? Pues podrían ser variadas las causas que pueden dar lugar a que en carácter colectivo la cantidad de miembros afiliados a un sindicato decidan per se finalizar la relación que existe entre ellos al haberle dado vida a una persona jurídica diferente de estos, como lo es un sindicato. Y así como hay una voluntad de constitución, también hay una voluntad de liquidación en el caso de que se debe respetar las circunstancias particulares y la voluntad de las personas de pertenecer a un mismo sindicato. Y en este caso estamos hablando de que en colectivo deciden disolver y liquidar posteriormente ese sindicato. A efectos podría ser de constituir uno nuevo, a efectos podría ser de haberse verificado una malversación en los fondos que tiene este sindicato, entre otras razones que pueden dar vida a la motivación que surja por parte de los miembros afiliados a este sindicato de querer disolverlo. Pues una vez estar en una de las circunstancias o causas que ya establecimos que pueden dar vida o que pueden dar paso a la intención de liquidar un sindicato, surgen algunas otras circunstancias como las siguientes. Y es el caso que decía hace un momento, que una vez cancelada la inscripción del sindicato, es decir, que se le suspenda, que se finalice la personería jurídica de este, pues da paso a lo siguiente, y es donde aparentemente, según la legislación, debe de entrar en juego la función, la actividad correspondiente desde el punto de vista administrativo del Ministerio de Trabajo a través de esta dirección que aparece aquí, que es la Dirección General de Trabajo. Esta es la que se encarga precisamente de darle seguimiento a el proceso de liquidación. Por tanto, esta libra oficio, por así decirlo, al ministro de Trabajo para que se realice el procedimiento establecido para este caso de liquidación en el Código de Trabajo. ¿Y cómo se realiza precisamente esto? En común acuerdo o en el seguimiento que se debe de dar entre la junta directiva del sindicato, que existía, al menos se mantiene vigente la personería jurídica de ese sindicato a efectos nada más de finalizar la liquidación del proceso que se está llevando. Es decir, a efectos de finalizar nada más ese proceso con la liquidación, pero no para obligarse ni para realizar otro tipo de actividades que puedan devenir en obligaciones o ejercicio de derechos de parte del sindicato, porque este ya prácticamente ha perdido su personería jurídica y esta se mantiene en vida única y exclusivamente para darle finalidad a esa existencia material del sindicato. Por tanto, hace referencia a lo siguiente, que la última junta directiva del sindicato debe de ser, se le debe librar oficios relacionados a ellos para que dentro del periodo establecido de 10 días siguientes al recibo de esa petición, de ese oficio, pues nombre un delegado precisamente que debe de integrar la comisión liquidadora del sindicato. Ese delegado precisamente debe de velar o verificar los intereses de los que todavía hasta ese momento forman parte del sindicato, los socios o los trabajadores afiliados que todavía pues están vinculados a ese sindicato, a efecto de que en el momento de liquidación se pueda verificar cuáles son los intereses de estos dentro del capital o dentro del haber que pueda finalizar o que pueda tener como resultado la disolución y la liquidación del sindicato. Esta junta última que tuvo el sindicato debe de nombrar, decíamos entonces, un delegado, pero podría darse el caso de que esta junta no nombre a un delegado, a una persona que vaya a participar dentro de ese proceso de liquidación, es decir, dentro de esa comisión que va a realizar el acto de liquidación,
del sindicato. Y en ese caso, pues entonces será nada más el Ministerio de Trabajo quien retomará de manera individual con su delegado único el que va a realizar el procedimiento de liquidación de este sindicato. En el caso, pues entonces, de que se quede solo porque no haya un acompañamiento por parte del delegado de la junta directiva última que tuvo este sindicato. Y una vez entonces el director general recibe los nombramientos para las personas o la persona designada para realizar el seguimiento y que conformen precisamente esta comisión de liquidación, debe de precisamente haber una especie de juramentación, de darle cumplimiento precisamente a lo cometido, a lo que precisamente se le va a encomendar, que sería la liquidación de ese sindicato. En tales circunstancias, ese nombramiento, pues entonces tiene que también haber una aceptación, una juramentación para que realice el cometido de la liquidación. En tal circunstancia, el delegado del Ministerio de Trabajo, si fuera que se queda solo, pues este será aparte el que conformará precisamente la comisión liquidadora, y a su vez, en el caso de que también haya un acompañamiento de otro miembro del sindicato que está por extinguirse, por liquidarse, este delegado del Ministerio de Trabajo será quien encabezará, quien retomará la titularidad de esa comisión, teniendo en cuenta que este será el presidente de la comisión liquidadora. Por tanto, tiene la representación judicial y extrajudicial en el caso de que haya que darle un seguimiento de esa índole, tanto administrativo como judicial. Para ello, pues hay un plazo señalado para la terminación de la liquidación fijado por el director general, que será el que deberá tomarse en cuenta, o el plazo que deberá buscarse que se cumpla precisamente esa liquidación en ese tiempo, en ese periodo. Pero de no concretarse esa liquidación en ese plazo o en ese periodo establecido por el director que hace referencia a esta diapositiva, pues entonces ese plazo de no cumplirse, recordando de que podría darse la circunstancia que ya decíamos, de que solamente se quede el representante del Ministerio de Trabajo y Previsión Social como encargado de la comisión, probablemente no finalice en el plazo que se ha establecido y deba de recurrirse a la prórroga, a la extensión de ese plazo, de ese periodo, que va a permitir darle feliz término a esa liquidación. Ahora bien, esta comisión debe de encargarse, o va a ser la encargada precisamente de hacer el levantamiento del inventario, que significaría hacer como un recuento de lo que precisamente tiene o con lo que cuenta el sindicato. Dentro de ello, lo líquido y el haber precisamente de este, es decir, la parte económica en capital y también lo que este sindicato haya podido crear, o lo que este sindicato haya podido comprar, o que este sindicato tenga precisamente dentro de su haber. Esa será, o esa responsabilidad recaerá precisamente en esta comisión liquidadora. Debe de levantar precisamente el inventario de los fondos, valores y demás bienes y obligaciones precisamente del sindicato, mandando a la última junta directiva que entregue los libros, documentos, papeles, fondos y haberes, y en fin, todo aquello que vaya relacionado a lo material y lo financiero que pueda tener todavía en su haber el sindicato. Esto va a servir pues porque posteriormente se debe de hacer un equilibrio, un balance entre el haber, es decir, lo que tiene el sindicato, con las probables o posibles deudas que haya adquirido también el sindicato. Y es que ese es el fin principal de una liquidación, el hecho de que se pueda verificar lo que se tiene, que se pueda pagar las obligaciones, o al menos la mayoría de estas, en el caso de que alcance para poder finalizar con cada una de esas obligaciones. Y eso precisamente es lo que se busca con la liquidación. En este caso no es que esos bienes vayan a pasar a custodia precisamente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de manera automática, sino que debe de haber una pública subasta en donde se vayan a ofrecer o se vayan a vender, si lo queremos decir así, el haber de ese sindicato, es decir, se convierte todo aquello que había de forma material en bienes financieros, es decir, que se convierte a líquido, es decir, a dinero, la cantidad de bienes que se tengan. ¿Para qué? Para poder solventar cada una de las obligaciones que haya adquirido el sindicato en el caso particular. De no considerarse ninguna deuda en el caso preciso del sindicato, pues la liquidación recaerá
o lo que haya recae pues en una distribución equitativa de los miembros del sindicato. Será necesario pues entonces consignar cada una de las deudas o las sumas necesarias para el pago establecido. En el caso de que haya un sobrante, un remanente de esa liquidación y el haber o el capital del sindicato sobre, por así decirlo, también según el Código de Trabajo es el Ministerio o es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social quien retoma el remanente de lo que haya quedado después de esa liquidación. A menos que, pues por lógicas razones, sean los estatutos del sindicato los que dispongan otra cosa. Y ahí es donde está la circunstancia de que siempre los estatutos del sindicato van a hacer referencia que en caso de liquidación, quien responderá o quien se distribuirá de manera equitativa los fondos que hayan serán, pues en primera instancia, los integrantes, los afiliados que aún permanezcan o que aún estén en ese momento de la liquidación del sindicato. Y se deberá distribuir de manera equitativa la cantidad que sobre después de esa liquidación y pago de cada una de esas circunstancias. Y finalmente, pues la comisión liquidadora entrega al director general de trabajo las cuentas finales, el informe de todo lo realizado en esa comisión o en ese proceso de liquidación, quien debe de depositar los libros, papeles o documentos del sindicato en el archivo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Hasta allí lo que está establecido precisamente como procedimiento que se debe de seguir para el momento de la disolución y la liquidación de un sindicato, que está regulado precisamente en el Código de Trabajo desde el artículo 235 al 247. Hasta ese momento diríamos que es lo que está plasmado precisamente en el Código de Trabajo. Sin embargo, en la actualidad, como realidad que nosotros tenemos, pues lo que sucede en la práctica es totalmente diferente, porque este mecanismo de control no es ejercido precisamente por el Ministerio de Trabajo, y al final de cuentas lo que se da pues es una liquidación de los sindicatos en voluntad o quizás desde el punto de vista del acuerdo que estos lleguen, y es una repartición de bienes la que se hace casi siempre entre los dirigentes del sindicato. Y esa es una de las críticas comunes y actuales que se hacen a la actividad sindical, porque se desnaturaliza la función social que tienen y la responsabilidad que tienen de velar por el bienestar de los afiliados, aduciendo de que son los que han realizado la función de representación, la función de agilizar los procesos de respaldo, de los procesos de diálogo, los procesos de negociación frente al patrono, y que porque son parte de la junta de la junta directiva, porque son sindicalistas que tienen cierta connotación particular y que tienen algún cargo o grado de dirigencia en el sindicato, casi siempre son los que al final terminan con derrochar, si lo queremos decir así en términos generales, lo que corresponda precisamente a el sindicato desde el punto de vista económico. En términos generales decimos de que esto queda al arbitrio de los sindicalistas o de las personas que forman parte de la dirigencia del sindicato. Al final de cuentas son los que se aprovechan de esa condición o facultad para poder liquidar o para poder finalizar con todo lo que consideren necesario con relación al sindicato, y lo que finalice o lo que quede precisamente es lo que se distribuyen por así decirlo, se reparten entre ellos como si fuesen dueños precisamente de ese capital que algunas veces pues es constituido propiamente por los trabajadores o por los miembros afiliados. Al final de cuentas son de los descontentos que se tienen, como ya no se tiene personería jurídica en ese momento y al final se hace imposible darle un seguimiento y persecución a estos integrantes o dirigentes del sindicato, pues precisamente desde el punto de vista personal no se les puede perseguir porque sus actos estaban supeditados a la personería del sindicato, la cual ya ha sido liquidada. No hay una forma de reclamo, no hay una forma de darle seguimiento precisamente a esos actos, y por tanto queda el mal sabor de boca en el sentido de que se desnaturalizó la función. Al cabo de un tiempo, estos mismos dirigentes sindicales los vemos creando nuevos sindicatos con esa misma intención, con esa misma forma, casi que modus vivendi, de poder aprovecharse de la condición o de la circunstancia particular de aquellos que dicen pues representar en el caso específico. Es así entonces como llegamos al punto definitivo o final de la jornada de ahora,
vamos a solicitarles que siempre estén pendientes de la aula virtual y que le demos seguimiento precisamente a lo que ahí se está estableciendo. Eso es todo, muchas gracias, éxito y bendiciones.